11 y 12. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es palabra del Señor. Cierre por favor sus ojos, amado hermano. Vamos a orar, vamos a la oración. Pidámosle al Señor en esta hora que nos hable a través de su gloriosa, su eterna, su bendita palabra. Oramos al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea el Señor de gloria. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado, estamos delante de su presencia en esta hora, Señor. Gracias por la convocatoria que podemos tener de varones en este lugar de Peñalolén. Gracias, Dios mío, por nuestro pastor Roberto, que es el anfitrión, los hermanos que han trabajado desde muy temprano, Señor, para hermosear este lugar y prepararlo para que sea en este momento un lugar de congregación de los varones de nuestro ministerio. Señor, premie ese esfuerzo, esa dedicación. Premiela, Dios mío, con una palabra del cielo para nuestros corazones. Señor, recompensa el esfuerzo con su presencia gloriosa derramada sobre este lugar. Hemos venido a buscar palabra de Dios y no de hombre. Aquí nos hemos juntado, Señor, los varones, los hombres de trabajo, los, Dios mío, aquellos que llevan sobre sus hombros las responsabilidades de un hogar. Dios mío, aquellos que están al frente de la batalla, aquellos, Dios mío, que llevan la responsabilidad de su palabra, ministros del Altísimo, predicadores del mensaje, diáconos, pasilleros, hombres que llevan su palabra a las calles. Hemos venido, Señor, a alimentarnos con palabra. Hemos venido a seguir creciendo. Hemos venido a seguir siendo formados. Espíritu Santo, no deje pasar este momento para que cada uno de nosotros sea estremecido, confrontado con toda palabra del cielo. Muévase en esta hora, Espíritu de Dios, quebrante nuestra alma con palabra de Jehová. Eso hemos venido a buscar. Abrimos nuestro corazón, nuestra boca, nuestros oídos para recibir la palabra del Altísimo. Habla Jehová, decimos, habla Jehová, porque tu siervo oye. Sí, Señor, eso hemos venido a buscar. Palabra de Dios en esta hora. Señor, cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de arrogancia, de orgullo, de altivez, es reprendida en esta hora y es echada fuera en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón como discípulos, humildemente, para recibir su santa palabra. Que así sea, Padre. Se lo rogamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Como varones levantamos la mano al cielo y le damos fuerte la gloria al Señor. Amén. Damos la gloria para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Tome su asiento, por favor. Desde el origen de la creación del mundo, Dios puso en un lugar de autoridad al hombre sobre toda cosa creada. Esto incluye aspectos muy naturales como la vegetación, el mundo animal y la familia. Dios colocó al hombre como cabeza para que señorease sobre las cosas creadas. La Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La posición de preeminencia en la cual Dios colocó al hombre
respecto al resto de la familia es indiscutible. También, a lo largo del texto escritural, vemos cómo Dios coloca al hombre al cual coloca como un proveedor del hogar. Dios coloca al hombre como un proveedor, como un hombre trabajador, aquel que se irá a ganar el sustento con el sudor de su frente, porque el hombre es puesto como el que sustenta las necesidades de la casa. Esto es para todos los vagos que están escuchando, aleluya, y que les gusta quedarse en la casa mientras la esposa los mantenga. El hombre está puesto para sustentar el hogar. Gloria al Señor para siempre. Y se escandalizó porque dije vago. Vaya el lunes al culto de Dorca, porque aquí hay varones que me imagino que tienen su oído ya establecido entre el discernimiento del bien y del mal. Dios lo colocó como un proveedor en el hogar, lo ha puesto incluso como cabeza de la congregación a través de los ministerios y le dio responsabilidades divinas, dejándolo como un mayordomo de las cosas espirituales. Alabado sea el Señor. A pesar de esto, está aquí, ¿cierto? A pesar de esto, debemos nosotros considerar, no olvidar, que el único verdaderamente incorruptible, el único verdaderamente santo, que no se corrompe, que no es corruptible, que no es corrompible, es Dios. El único que no se corrompe en realidad es Dios. El único que no es corruptible es Dios. Por lo tanto, al ser esto así, el hombre a lo largo de la historia bíblica ha fallado en todas las áreas donde ha sido puesto. En todos los cargos, en todas las posiciones de autoridad en la cual el hombre ha sido puesto, en todas ha fallado, en todas se ha corrompido. El hombre, a pesar de ser el puesto para señorear, para gobernar, para administrar como mayordomo en los asuntos materiales y espirituales, en todos ha fallado. Porque el único incorruptible es Dios. Alabado sea el Señor. En todas las áreas donde el hombre fue puesto, el hombre ha caído en corrupción. Por ejemplo, Dios colocó al hombre en lugares de autoridad levantando profetas en el Antiguo Testamento. Usted sabe que mayormente el oficio profético estaba relacionado con el hombre. Era el hombre el que era profeta del pueblo. Aún así, a pesar de ser el hombre puesto como profeta, se levantaron falsos profetas. ¿Por qué? Porque el oficio profético también entró en corrupción. Es Dios el que levanta reyes. Levantó los reyes en el tiempo de la monarquía hebrea, y a pesar de levantar hombres reyes conforme al corazón de Dios, como es el caso de David, y a muchos levantarlos Dios mismo y ungirlos Dios mismo, como en el caso de Saúl, aún así se levantaron leyes o reyes con dirección nefasta, con un desempeño paupérrimo. Porque en cada lugar donde el hombre fue puesto, se corrompió, cayó en corrupción. ¿Qué decir del trabajo del sacerdocio? Dios levanta profetas como el profeta Jeremías para enfrentarse a los sacerdotes. Y le dice: los sacerdotes falsearon la ley. Los sacerdotes son una manga de corruptos. Porque hasta los sacerdotes ministros de Jehová tenían que arrepentirse, y el llamado de Joel era que los primeros que lloraran y se arrepintieran de sus pecados eran los sacerdotes ministros de Jehová, que entre la entrada del altar debían llorar y decirle al Señor: perdónanos de nuestros pecados. Hasta el oficio sagrado del sacerdocio había caído en corrupción. Cristo vive. De los 12 apóstoles, uno, el que de mi pan comía, le puso precio al Señor 30 miserables piezas de platas. Vendió al Señor hasta uno de los 12 a los cuales el Señor había apartado
también no pudo dar el ancho, no alcanzó a dar la medida y cayó en corrupción a pesar de ser puesto por Dios para ejercer en un cargo de autoridad. Ya, esto podríamos seguir toda la tarde. En el Nuevo Testamento el Señor levantó ministros, maestros, y el apóstol Pablo levanta una palabra acerca de los falsos maestros. Recuerde usted que la maestría es uno de los 5 ministerios, es decir, hay maestros que Dios levantó. Aún así, el apóstol denuncia falsos maestros. ¿Por qué? Porque hasta el oficio de la maestría, el pastorado, el evangelismo estaba todo corrompido, todo corrompido. Y de los verdaderos, uno que otro, con pinza. En definitiva, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, a pesar de Dios colocar al hombre en un lugar de preeminencia, de autoridad, por sobre todas las cosas, lo que ha hecho el hombre es mancillar todos los roles que Dios le asignó. Todos los roles en los cuales el hombre fue puesto fueron mancillados por el mismo hombre. La problemática de esto no es simplemente profanar un lugar, sino que como se trata de los asuntos de Dios, todo aquel que mancilla, que corrompe, que profana un lugar puesto por Dios, lo que está haciendo es arrastrando y poniendo mal las cosas de Dios. En definitiva, a la larga, todo aquel que profana un lugar divino mancha el nombre de Dios. Acá la imagen de Dios se corrompe, porque todo aquel que se hace llamar profeta de Jehová y mancilla su oficio profético, todo aquel que se hace llamar pastor, maestro o predicador de la palabra y corrompe su oficio, como trabaja con las cosas celestiales, son las cosas celestiales las que se manchan, de tal manera que lo que se pisotea el día de mañana no es el nombre del pastor, es el nombre de la sangre gloriosa de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hay poder en Jesucristo. ¿Cuántos siguen aquí todavía? Por eso las consignas bíblicas son tan claras. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Salva, se acabaron los fieles. La palabra, aleluya, de Proverbios: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pablo, siendo consciente de esta realidad, por favor no se vaya, no se duerma. Pablo, siendo consciente de esta realidad, sabiendo el lugar en el cual fue puesto el hombre y sabiendo cómo esto se había corrompido a lo largo del tiempo, sabe lo fácil, lo inherente que es para el hombre que caiga en corrupción, que caiga en degradación, que caiga en profanación y luego se corrompa. Por eso, al escribirle a su hijo Timoteo en la fe, sabiendo que él iba a ocupar un lugar de preeminencia, entendiendo que lo antepasado, los otros cargos también se habían corrompido, le habla de manera clara, diciendo que del Evangelio, los que ostentan esos cargos, muchos de ellos estaban envanecidos y otros se fueron amando las ganancias deshonestas como el dinero. Dice la Escritura, esos, en el capítulo 6, que le escribe Pablo a Timoteo, que acabamos de leer en este capítulo, les dice, esos hombres que tú has visto, muchos se apartaron en disputas necias, en doctrinas que apartan el camino de la verdad, y se fueron tras el dinero, el cual, codiciando algunos, fueron extraviados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que le dice previamente a Timoteo. Le dice, hay un grupo de personas que están ostentando el mismo cargo tuyo, pero estos pasaron sin pena ni gloria, porque se envanecieron en discursos que no aprovechan para nada,
empezaron a discurrir, a diseminar un tipo de mensaje corrupto, un tipo de mensaje que no favorece nada, un tipo de palabra, aleluya, corrompida. Otros se fueron tras el Dios dinero, aleluya, codiciando el dinero, fueron traspasados de muchos dolores. Y cuando termina de hablar esto le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Este es el panorama al cual nos enfrentamos, Timoteo. Este es el grupo antagonista. Este es el antitipo. Falsos profetas, falsos apóstoles, judaizantes que estaban entrando en las congregaciones que había fundado el apóstol. Todo tipo de mentirosos que habían visto el evangelio una fuente de ganancia deshonesta. Y le dice: este es el antitipo, esta es la antifigura. Este es el modelo antagónico al cual nos enfrentamos. Este es el tipo de personajes que están dando que hablar en este tiempo. Este es el tipo de precursores que hoy día se están levantando y están metiendo mucho ruido. Pero Timoteo, te lo digo en el nombre del Señor, tú que eres hombre de Dios, huye de todas estas cosas. ¡Huye! Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué importa cómo esté el resto? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Así andan y se apartan otro tipo de gente, otro tipo de fanicineroso. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Otros están dando que hablar por su escándalo. Otros están dando que hablar por sus malos testimonios. Otros están dando que hablar por todo tipo de cosas extra bíblicas y fuera de la iglesia. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Otros enredados en líos de falda. Otros enredados en otro tipo de cosas. Otros dando que hablar por sus malos testimonios, por sus malas palabras y por sus malos ejemplos. Mas tú, oh hombre de Dios, si vas a ser hombre de Dios, huye de estas cosas. Alabados a Dios para siempre. ¿Sí, aquí o no? La versión Nueva Biblia Viva dice: tú, en cambio, eres un hombre de Dios. Huye de estas cosas y dedícate de lleno a lo que es justo. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas estas maldades. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Ha escuchado usted la frase, el hombre de Dios? Ahí está, el hombre de Dios. ¿Ha escuchado la frase? Vamos a invitar al hombre de Dios. Ahí viene el hombre de Dios. Se sentó el hombre de Dios. ¿Ha escuchado esa frase o no? No es algo tan sencillo de decir. No es un catálogo para tomarla tan ligera. No es una frase tan sencillita que decir, aleluya, el hombre de Dios. No es una cosa tan sencilla y tan fácil de decir. No es un catálogo que se le puede decir a cualquier persona. La forma de referirse a hombre de Dios o varón de Dios fue constantemente utilizada en el Antiguo Testamento para referirse principalmente a un hombre con un mensaje de Dios para el pueblo. Por lo general, un hombre llamado al oficio profético era considerado para el pueblo como el varón de Dios. De tal manera que entre los sinónimos de vidente, profeta, también estaba como sinónimo el varón de Dios. Ahí viene el varón de Dios. Se estaba haciendo la alusión a que ese hombre tenía una comunión con Dios tan ligada, tan cercana a Dios. Entre Dios y ese hombre había una comunión inseparable, que se sabía que ese hombre probablemente no tenía casa, no tenía morada fija, habitaba o vivía en las cuevas, en las cavernas de la tierra o en los montes, porque ese hombre vivía totalmente apartado para Dios. Y como vivía apartado para Dios, Dios le revelaba su palabra. Entonces
entonces al llegar con una palabra, ese hombre era conocido. Ahí viene el varón de Dios. Ahí viene el varón de Dios. El que lleva meses en la cueva buscando el rostro de Jehová. El que lleva meses en el monte buscando a Dios. El que está apartado de esta tierra. El que está ajeno a las cosas de este mundo. Aleluya, el que no está interesado en las diversiones de esta tierra. El que ha renunciado al placer por estar en la comunión incesante con el Dios Altísimo. Aleluya, trae palabra de Jehová. Ese es el varón de Dios. Este hombre, llamado hombre de Dios o varón de Dios, en el Antiguo Testamento era respetado por su palabra y era respetado por el testimonio de su integridad. Este hombre llamado varón de Dios, sea cual sea, era un hombre altamente cercano a Dios. Era un hombre cercano a Dios. Por eso no es algo tan sencillo de decir varón de Dios. Y probablemente sea difícil de encontrar dentro de esta misma congregación donde estamos nosotros aquí reunidos, encontrar siquiera uno hombre de Dios. Se dice de Moisés, varón de Dios. La Escritura dice, de Moisés, varón de Dios. Samuel, aparte de evidente, era conocido también. Cuando fue Saúl con su criado a buscarlo, aleluya, se dice, vamos donde el varón de Dios, hablando de Samuel. El profeta, recuerde usted que le habló al rey Jeroboam por su mal conducir, es conocido sin nombre, es conocido como el varón de Dios que le habló al rey Jeroboam. Me parece que en Segunda de Reyes capítulo 1, si no me equivoco, en el reinado del rey Ocosías, se habla de que fueron a consultar a profetas y no conociendo el nombre de Elías, se le dice, fuimos a consultar al varón de Dios. Elías era un hombre considerado el varón de Dios. Todos los hombres mencionados recién son hombres que impactaron su tiempo con su mensaje y con su vida. Los hombres mencionados eran hombres 100% apartados para Dios. Cristo vive. Por lo tanto, no se desanime, por el contrario, que esta palabra lo estimule. No se desanime si usted se creía un varón de Dios y ahora ya no cree que no es varón de Dios. No se desanime, por el contrario, estimúlese. Pero le tengo que aclarar que la consigna, bíblicamente la mención de hombre de Dios es muy alta. Pablo indica que el hombre de Dios, además de tener un mensaje poderoso, huye de la corrupción y sigue la justicia. Alabados al Señor. ¿Por qué Dios levanta a un hombre al cual se llama hombre de Dios? Porque lo que trata de transmitir esta idea, el hombre de Dios, la frase, la consigna hombre de Dios, lo que trata de transmitir esta idea es como que ese hombre está representando el accionar de Dios en la tierra. Todo aquel, sabemos que Dios no tiene representación, me refiero a que representa el accionar de Dios en la tierra. Al actuar ese hombre en la tierra, en un determinado lugar, se dice, Dios está actuando ahí. Todos estos hombres llamados, mencionados, hombre de Dios, ninguno pasó sin pena ni gloria. Todos en su entorno, en su tiempo, en su sector, en el lugar donde fueron llamados, todos producieron efectos, todos producieron alboroto, todos llamaron la atención, todos producieron efectos grandes, aleluya, todos alteraron el curso de la vida, todos alteraron el curso de Satanás, todos interrumpieron el cauce del enemigo, todos transformaron la sociedad. Estos hombres no pasaron desapercibidos. Un hombre llamado varón de Dios era altamente productivo en los tiempos de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¡Qué tremendo que Dios esté con un hombre! ¡Qué tremendo!
Hay poder en Jesucristo. Lo bueno para los tiempos de Samuel, para la gente del tiempo de Samuel, escuche bien, por favor, no se vaya. Lo bueno para la gente del tiempo de Samuel es que había hombre de Dios en medio de ellos. Lo bueno para el pueblo de Israel en los tiempos de Elías es que había hombre de Dios en medio de ellos. Lo bueno para el pueblo hebreo que salió de Egipto, lo bueno es que adelante, frente a ellos, había hombre de Dios gobernando la nación. Lo bueno es que en medio de estos tiempos había hombre de Dios por delante. Eso era lo bueno. Lo terrible, lo malo, lo nefasto es que ese hombre de Dios no esté hoy día en este tiempo. Alabados al Señor. Alabados a Dios para siempre. Para nosotros es más sencillo decir, cada vez que se unge un pastor, decir, ahora es hombre de Dios. Lo decimos como un simbolismo, como una señal de respeto. Aleluya, pero bíblicamente no es tan así. Mire que una vara muy alta de llevar. Es un estándar muy elevado como para catalogar a un hombre como el hombre de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Lo malo para nosotros es que ese hombre no esté. Lo malo para nuestra generación es que ese hombre de Dios escasee. Lo malo de ese hombre de Dios, lo malo para nosotros, para esta generación, es que ese hombre de Dios que tanto necesita este mundo no esté, o escasee, o esté muy poco escondido en algún lugar. Lo malo para esta generación es que los hombres de Dios hayan muerto y ya no se estén levantando en este tiempo. Lo malo es que si escasea ese hombre de Dios, también va a escasear el temor de Dios en la iglesia. Porque cada vez que un hombre era levantado como varón de Dios en el Antiguo Testamento, era para gobernar, guiar e ilustrar el camino correcto al pueblo. Por lo tanto, cada vez que ese hombre no estaba, el pueblo se desenfrenaba. Lo vivió el tiempo de los jueces. Cada vez, otra vez, el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios le tenía que levantar un juez. Pero como no había rey, no había profeta, el pueblo otra vez hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Si no hay hombre de Dios en el pueblo, si no hay hombre de Dios en medio de la nación, en medio de la iglesia, el pueblo hará lo que quiere. Porque si el hombre de Dios es un mensajero y escasea el hombre de Dios, entonces lo que escasea es el mensaje. Si hay carencia de hombre de Dios, lo que va a carecer la congregación es de palabra de Dios. Y la gente va a estar escuchando cualquier chifladura menos palabra de Dios. Oiga, esto lo tengo que decir así nomás, lo vamos a decir, aleluya, con todas sus letras. Hay iglesias que tienen buen coro, aleluya, que tienen buenos templos, que tienen aire acondicionado, pero no tienen nada de palabra, aleluya. El predicador que tienen por delante es un poeta, un cantor de amores, nunca les dice la verdad. Por eso se aguanta tanto pecado, por eso se soporta tantas macanas. Nadie dice nada, porque no hay profeta de Dios en medio del pueblo. No levante predicadores de la palabra, que no le tengan miedo a la gente, no le tengan miedo a los sellos fruncidos. Dios levante a hombres predicadores de la palabra para decir, así ha dicho Jehová. Alabados a Dios para siempre. ¿Cuántos hermanos en distintas congregaciones llevan aguantando como 5 o 10 años? Aquí no hay palabra, pero estoy esperando que Dios me revele. Mi pastor habla pura lecera, pero estoy esperando que Dios me revele. Oiga, lea la escritura, aleluya. Usted no puede estar en un lugar donde no haya pasto, donde no haya palabra. Es que me gustan tanto los cánticos. Al diablo también le gustan los cánticos, pero el diablo odia la palabra. Al verdadero hombre de Dios y mujer de Dios ama la palabra. Bendito sea
sea su nombre. ¿Cuánto aman la palabra que dicen amén? ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Dicen amén. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Dicen amén. Alabados a Dios para siempre. Como el hombre de Dios levantado en la Escritura era un rectificador de conducta, era el que rectificaba, vindicaba a la nación por el camino correcto. Si ese hombre no está, lo más probable es que el pueblo haga lo que quiera y se desenfrene. Alabado sea el Señor. Qué lamentable que desde nuestra política, desde nuestros gobiernos, esto debe pasar en todos los países, es una vergüenza que se levanten personas que usted y yo no conocemos, que tengan el catálogo, que tengan la descripción de altos representantes de la Iglesia Evangélica ante el gobierno. Altos representantes de la Iglesia Evangélica ante el gobierno. Pura gente que usted no los conoce, nunca se va a topar con ellos en las calles, nunca los va a escuchar predicando la palabra a los perdidos en las calles. Están pasando oficina, aleluya, como lo dijo un conferencista hace años atrás, viven en grandísimos hoteles, se bajan de grandísimas limusinas, pasan metidos en la oficina alfombrada, pero son grandísimos cobardes. Son amigos del presidente, están tomando desayuno todos los días con el presidente Gabriel Boric, con Piñera, antes con Bachelet. Aleluya, ¿cuándo vio usted Elías tomando desayuno con el rey acá? No me imagino a Juan el Bautista sentando a la mesa, comiéndose un almuerzo, aleluya, unos fideos con salsa, con el rey Herodes. ¿A dónde? Cada vez que lo veía por la calle, le decía: corrupto, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, arrepiéntete. ¡Oh, alabado sea su nombre! Y por decir cosas insoportables, le cortaron la cabeza. ¿Cómo van a ser representantes del mundo evangélico estos que se andan dando besitos con los alcaldes? Alabados al Señor para siempre. Alabados al Señor. Por lo tanto, este tipo de hombre de Dios es difícil de alcanzar. No es tan sencillo decir, hermano, para nosotros no. Bueno, ahora que me convertí en un hombre de Dios, bueno, ahora soy un hombre de Dios. Vamos con calma, vamos despacio. Eso ni siquiera deberíamos decirlo nosotros de partida. Mejor que Dios lo diga antes que lo diga yo. De lo más relevante, una de las insignias del hombre de Dios, del verdadero hombre de Dios, es su mensaje. Todo verdaderamente hombre de Dios, cuando abre la Biblia, es valiente. Todo verdadero hombre de Dios, cuando abre la Biblia, es valiente. No anda con niñería de no querer dañar a alguien o que no se escuche feo, o aleluya, de tener un mensaje diplomático para que no se escuche mal. Aleluya, no. Todo hombre de Dios dice lo que Dios le dijo, aún así reviente el mismo diablo. Aunque los hermanos coloquen el ceño fruncido y estén así, o miren mal, aleluya, o se enojen, no quieran escuchar, o se levanten y se vayan, aunque se vayan todos. La primera insignia del verdadero hombre de Dios es que con la Biblia en la mano es valiente. Cosa que no caracteriza a la mayor cantidad de predicadores que se paren en los altares de este país. La mayoría hablando puras bendiciones. Y eso usted lo sabe, nuestro país está plagado. En cada cuadra hay una iglesia aquí. En cada
cada cuadra, que lo sepan todos los hermanos de distintas partes del mundo. Este país, Chile, en cada cuadra hay una iglesia evangélica. Aleluya, pero cada día domingo la mayoría de los mensajes son puros cariñitos para calmar la conciencia de la gente. El olor a pecado puede subir a la nariz de Dios, pero nadie dice nada. Por eso se delata aquel que no cumple con ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es un diplomático. El hombre de Dios no es diplomático. Porque la diplomacia no va con el hombre de Dios. No, acuérdense usted que Juan el Bautista, ¿sabe lo que se dice de Juan el Bautista? Hubo un hombre que es enviado de Dios que se llamaba Juan. Así lo dice el texto. Hubo un hombre enviado de Dios. Hágase esa, güey. Hágase eso. No llamado por Dios al ministerio, ni ungido por Dios. Enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Comía, aleluya, langosta y miel silvestre. Y andaba vestido como una persona de vestimenta arcaica. Porque un hombre de Dios no es diplomático. Todos esos que pasan metidos en la política son políticos, nunca han sido predicadores de la palabra, son altos representantes de la iglesia evangélica ante el gobierno, puros corruptos que reciben plata debajo de la mesa. Alabado sea el Señor. ¿Se imagina uno de los altos representantes del gobierno hablando ahí frente al presidente Gabriel Boric en el desayuno? Si tuviera que ser un hombre de Dios, ¿cómo hablaría? Oye, presidente, vístete bien, sácale esa barba. Peínate alguna vez, pues, conviértete a Cristo. Lúchate los zapatos, ¿cómo no te han enseñado nada? Aprende el ABC del Evangelio. Ese tipo de personajes no dicen nada que suene feo. No quieren hablar nada que pueda sonar ofensivo, porque ellos tienen una consigna que va primero, ética ministerial, solo para esconder su femineidad, porque en cuanto a temas ministeriales, son mujercitas. Con el perdón de las mujeres, porque hay mujeres más valientes que esos pseudo predicadores. Cristo vive. ¿Cuántos varones siguen aquí? ¿Cuántos se quieren ir? Con Cristo. Vaya. Hermano, permítame por favor aterrizar esto con algunos datos. Sigue aquí, ¿cierto? ¿Sabe cómo está nuestro país de mal? ¿Sabe cómo está nuestro país de corrupto? ¿Sabe cómo está nuestro país de carente, de necesitado este país? ¿Sabe que hay un registro aproximado de encuestas de años atrás, pero hace pocos años atrás, de más de 3.600 denominaciones inscritas en este país? Más de 3.600 denominaciones inscritas. Estoy hablando de denominaciones. Estoy hablando del nombre, del rótulo. Estas más de 3.600 denominaciones están esparcidas o distribuidas con más de 25.000 templos o locales de culto evangélico en este país. Más de 25.000 cultos. Claro, porque de esas 3.600 hay congregaciones que tienen muchas iglesias. Lo que nos puede suceder a nosotros es que tenemos un nombre, una denominación con varias iglesias. Por eso, más de 3.600 denominaciones que constituyen más de 25.000 templos a lo largo de este país. Ahora, eso puede decir, ¡gloria a Dios! Tenemos muchos templos en lo largo de Chile. Chile tiene muchos templos evangélicos. En la mayoría de esas iglesias, se permite el casamiento a personas divorciadas. En la mayoría de esas iglesias
se permite que homosexuales toquen así en la mandolina bien finito en el coro y hayan hasta pareja de varones homosexuales en el coro, porque la idea del pastor es: no le voy a decir nada hasta que Dios haga la obra. Ese cobarde de pastor que está ahí no tiene los pantalones ni el llamado de Dios para decir lo que dice la palabra del Señor. Tiene que salirse de ese lugar, no está puesto para pastorear. Lo han dicho, sí, hermano, lo han dicho a nosotros. A mí de repente me llaman: pastor, en mi iglesia el pastor asume que hay parejas homosexuales y las tiene en el coro, no les dice nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer la obra. ¿De qué sirven estas más de 25.000 templos si tenemos hombres que de Dios no tienen nada sentados ahí en los sillones? Pero ellos están en los sitiales sentados como hombres de honra y de reputación. De Dios no tienen nada. Y si alguien llegara a escuchar lo que estoy diciendo aquí, por supuesto que me dirían lo que probablemente muchos están pensando: ¿quién es ese flacuchento, ese chico, ese niño que está ahí diciendo esas cosas? ¿De dónde salió? Igual como le dijeron al profeta Micaías. Sedequías, ¿se acuerda cuando Micaías dijo que Acab iba a perder Ramón de Galat? ¿Se acuerda lo que le dijo Sedequías? ¿Desde cuándo el Espíritu de Dios ha ido de mí para hablarte ahora a ti? Alabados a Dios para siempre. En la mayoría de esas congregaciones de 25 templos, en la mayoría se ungen altos pastores, sí. Muchos de esos pastores ungidos están recasados como 3 veces. En la mayoría de esas congregaciones, los hermanos manipulan al pastor a su conveniencia. Entonces, ¿qué garantía hay de que hayan más de 3.600 denominaciones evangélicas? Que hayan más de 25.000 templos acá y al frente hay un encargado de obra, un pastor o quien sea. Si lo que tenemos al frente es un administrador que de pastor y de hombre de Dios no tiene nada. En definitiva, seguimos igual, no hemos avanzado nada en que Dios levante hombres de Dios. Estamos en la misma carencia de hombres de Dios que siempre. Alabados al Señor. Consecuencia de esto, la iglesia de Cristo está como está. Los miembros van a la iglesia, a ese tipo de iglesia, a participar de un show evangélico que no cambia en lo absoluto su realidad. ¿Se pasaría usted que usted asistiendo a la iglesia donde se le predica una palabra, usted tenga una doble vida? Usted no haya cambiado su vana manera de vivir, o que yo no haya cambiado mi conducta. Nos pasaríamos, aleluya, de estar cada día martes, jueves, domingo, escuchando una palabra que traspasa el alma para seguir con nuestras mentiras, engañando al pastor y engañando a la iglesia. Nos pasaríamos, aleluya, burlándonos de Dios, jugando a ser evangélicos, que mientras se nos predica una palabra de sana doctrina, cada día nuestra iglesia seamos unos farsantes en la casa. Nos pasaríamos. Nos pasaríamos que nuestras esposas tuvieran que pararse acá a decirle a mi esposo: no le creo nada. Mi esposo es un mentiroso, mi esposo solo en la iglesia y uno en la casa, mi esposo es un farsante, a mi esposo me gusta verlo en la iglesia. Muchas esposas dicen eso. Muchas esposas, sí, hermano evangélico dice: a mi esposo me gustaría verlo siempre en la iglesia levantando las manos y que ojalá nunca se baje el altar cuando le toca coordinar, porque se ve tan lindo ahí, porque llegando a la casa se transforma en un demonio. ¿De qué sirve un evangelio que no cambia nada? ¿De qué sirve una palabra que no modifica la conducta? ¿De qué sirve una predicación que no hace cambios de nada? ¿De qué sirve una predicación donde la gente sigue igual? ¿De qué sirve una palabra donde la gente no llega a la casa con temor y temblor? ¿De qué sirve una palabra donde la gente se rió todo el mensaje, pero temor de Jehová no recibió en su corazón? ¿De qué sirve? Por eso, por esta razón, en esta terrible realidad, es necesario, oh gloria al Señor,
Es necesario replicar las palabras del profeta Jeremías afuera del templo de Jerusalén, porque escúchenlo bien los que defienden la ética ministerial. Jeremías fue puesto a predicar afuera del templo, afuera de la religión, afuera. Es necesario replicar las palabras del profeta Jeremías cuando dijo: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y entrando tras dioses extraños que no conociste, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. En Talca estuvo yendo un par de cultos un hombre, un varón. Y como Talca es una ciudad mucho más chica que Santiago, es fácil encontrarse nuevamente con una persona. Y esta persona estuvo yendo un par de cultos, y obviamente al ver la manera en que se sigue la iglesia, que obviamente no se le da cargo inmediatamente a las personas, uno no llega al tiro inmediatamente a predicar, y todo un proceso y un trabajo, un discipulado, y por sus los conoceréis, y todo eso que usted sabe, sin previo aviso se fue y dejó de ir. Y después un hermano se lo encontró y le dijo: hermano, no lo hemos visto en la iglesia. Y el hermano le dijo: sí, es que yo estoy yendo ahora a otra iglesia. Se lo había encontrado un mes después. Le dijo: yo estoy yendo a otra iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia donde estoy yendo me hacen predicar. Justo en ese tiempo, un hermano nos había mostrado en las redes sociales una imagen de este hombre, de este mismo hombre, donde nos mostró la imagen de este hombre. Mire, el varón que estaba viniendo estaba siendo denunciado por varias mujeres por acosador en las redes sociales, porque se metía a las páginas de mujeres en ropa y de niñas, aleluya, de la ciudad de Talca, y le empezaba a escribir mensajes obscenos. Ese hombre que después fue un mes a la iglesia y lo estaban haciendo predicar, aleluya, para lamento de él, otro día lamentablemente pasa por fuera de la iglesia, y ahí, aleluya, tuve que ponerlo en su lugar, aleluya, porque el hombre cuando, aleluya, tiene que decir las cosas por Dios, las tiene que decir aunque el hombre se enoje. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Hermanos amados, de la calidad de hombres de Dios que hay en un lugar, así será el pueblo. De la calidad de hombres de Dios que hay en un lugar, así será el pueblo. Por eso hay responsabilidad de los hombres que estamos al frente. Y el pueblo, la congregación, no sabe lo que es el temor de Dios en la iglesia, porque saben, nadie les va a decir nada. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué fue de hombre de Dios de la talla de Elías? Que se levantan cuando el pueblo está discutiendo dos pensamientos y los desafía a todos. Él solo frente a todos, él solo frente a todo el pueblo y ante los 850 profetas de Baal. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ya, el Dios que responda por fuego, ese será mi Dios. Y habían 850 profetas que estaban incensando y bailándole a Baal, y era uno solo, él, uno solo, que decía: cuando llore a Jehová, descenderá fuego del cielo. ¿Qué? ¿Dónde quedan esos hombres ahora? Alabado sea el Señor. Por eso, espero que Dios en este tiempo esté levantando hombres. En primer lugar, antes de pensar en ser un hombre de Dios, que Dios levante hombres firmes. Hombres firmes. Es que usted no se puede enojar porque alguien no lo saluda.
Es que usted no se puede enojar porque le dieron una orden. Es que usted no se puede enojar porque lo pusieron de pasillero y usted no quería ser pasillero, usted quería sentarse. Es que si usted se taima, está caro para primo. Es que usted no se puede enojar por cualquier cosa. No puede poner el caracho largo porque alguien le dio una instrucción o le llamaron la atención. Si va a ser hombre, póngase los pantalones de hombre. No, si ya veo que poco aplauden con esto. Gloria al Señor para siempre. Si tú y yo pensamos ponernos la meta de alcanzar a ser un hombre de Dios como Dios quiere, esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Tú no te levantes el día de mañana diciendo ahora voy a ser un hombre de Dios. No, esto no es un juego. El hombre de Dios necesita moldear su comportamiento al máximo nivel de integridad. Debe estar vaciado de toda aspiración de grandeza y vanagloria. ¿Me pasé? El hombre de Dios se necesita como hombre de Dios en la casa. Se necesita como hombre de Dios en la iglesia. Hay algunos que son muy lindos en la iglesia, pero no en la casa. Si su cristianismo no está trasladado a la casa, no sirve. Porque en la casa pasa la mayor cantidad de horas. Si le falta poco para colocarle la mano a la cara a su esposa, no sirve. Aunque predique y sea el mejor predicador de la iglesia, no sirve. ¿Sabe usted de eso que trata de estúpida, de inepta, de imbécil, de necia a su esposa cuando se enoja? No sirve. Predique todo lo que quiere, váyase para la casa. Alabados al Señor. Se necesita un hombre de Dios en la iglesia, ordenado y temeroso de Dios. Se necesita un hombre de Dios en la predicación, un hombre que no habla delicado, que dice las cosas como corresponden cuando tiene que hablar palabra de Jehová. Y se necesita un hombre de Dios en el ministerio, un hombre con coraje, no que sea solamente imagen. Alabados al Señor. Esto es para que suene más suave. ¿Sigue con las ganas de ser un hombre de Dios o no? ¿Sigue con las ganas de ser un hombre de Dios o no? ¿O se le acabaron las ganas de ser un hombre de Dios? El mundo no nos tiene respeto porque cuando la iglesia da que hablar, generalmente damos que hablar por puras cosas malas. Sé que ojalá que se levante un hombre de Dios, que dé que hablar porque Dios lo usa, porque Dios lo levanta, porque Dios lo respalda, porque Dios está con él. Que se levante un hombre de Dios así, que Dios lo respalda y frente a un hombre contra la cual no se puede levantar ninguna palabra contra su testimonio. Ojalá que se levante un hombre así, un hombre incuestionable, irreprochable, que no tenga ninguna acusación, que nadie lo apunte con el dedo. A Jeremías lo llevaron a la cárcel por decir este tipo de cosas. Lo tomaron y lo llevaron a la cárcel y le dijeron, de cierto morirás. ¿Quién le dijo eso? Los sacerdotes. Por eso si lo odian los demás pastores, si lo odian los demás hermanos, aleluya, dentro, obviamente, dentro de la religión, vamos a ser odiados, vamos a ser vituperiados, aleluya, que no te importe, que no te importe, que no te importe. A mi Señor Jesucristo lo bofetearon, a mi Señor Jesucristo lo entregaron los mismos religiosos, que no te importe, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. No importa quién se levante, no importa que se levante como río, el Espíritu de Jehová está con su iglesia, el Espíritu de Dios está con sus predicadores, el Espíritu de Dios está con los pastores de verdad, el Espíritu de Jehová está con su iglesia, el Espíritu de Dios está en este lugar.
Termino. Quizás uno de los modelos que más representa la iglesia de hoy es el modelo de la iglesia de Sardis. Tienen nombre de que vives, pero están muertos. Con esto yo no me puedo presentar delante de un demonio. Con una credencial, con la credencial que tenemos los pastores, no me puedo presentar en la sociedad. Miren, respétenme, miren lo que tengo aquí, respétenme, huyan los demonios. Podría tener el nombre de que vivo y estoy muerto. El modelo de la iglesia de Sardis, la iglesia que parecía que sus reuniones, su rutina su semanal, su estructura, sus actividades, sus proyectos, tenían fama de estar vivos, pero carecían de la vida de Cristo. Dios, de tiempo en tiempo, en medio de esta mortandad, tiene que levantar hombres de Dios. Y ese hombre de Dios no necesariamente es un pastor. Puede que no sea un pastor y puede que sea un simple hermano. O puede que no sea un hermano y sea un pastor. Y puede que no sea un pastor reconocido, sino que sea un pastor desconocido, que no lo conozca nadie. Pero arriba, cuando llegue allá a la gloria, será recibido diciendo: entra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Póngase en pie en esta hora. ¿Qué es lo que va a querer hacer de aquí en adelante usted? ¿Se va a conformar con lo que está haciendo? ¿Se va a conformar con lo que vive? ¿Se va a conformar con su realidad, con la realidad que tiene? ¿Va a caer en un conformismo de su mediocridad actual? Así se va a quedar para toda la vida viendo cómo este mundo necesita verdadero hombre de Dios. Y tú miras, pero si el resto no hace igual, aleluya, levántate como Josué. No importa ustedes a quién van a querer servir, o ustedes allá servirán a los dioses paganos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde están los que quieren ser hombres de Dios acá? ¿Dónde están los que quieren ser hombres de Dios acá? ¿Dónde están los que quieren ser hombres de Dios acá? ¿Dónde están los que quieren ser jóvenes de Dios? Hombres predicadores de la palabra. ¿Dónde están los que quieren ser hombres verdaderos, usados en las manos del Señor? ¿Dónde están los que claman por ser hombres que Dios levante? El diablo ya ha levantado sus secuaces. El diablo ya ha levantado sus engendros. Pero falta que Dios levante a sus hombres. Cristo vive. Alabado sea Dios. Espíritu Santo de Dios, ven sobre tus hijos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ven sobre tu pueblo congregado en este lugar. Espíritu Santo de Dios, ven sobre este pueblo. Espíritu de Dios, ven sobre este lugar. Oh, Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Haz todo aquello que yo no puedo hacer. Di todo aquello que yo no puedo decir. Llega a todo lugar donde yo no puedo llegar. Espíritu de Dios, ven sobre tus hijos aquí presentes. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, levanta, levanta. Levántalos, levántalos, Dios mío, si es que en algo te servimos. Si es que en algo te podríamos ser útiles, Señor. Si es que pudiéramos dar la medida que tú quieres, el estándar que tú has puesto para ser. Si pudiéramos llegar a la altura, a la medida del varón perfecto. Aleluya, si es que en algo te servimos. Aquí estamos, Señor. ¡Levántanos! Sácanos de este estado de indiferencia. Sácanos de este estado de mediocridad.
Sácanos de este estado donde no llegamos a ninguna parte. Sácanos, Dios mío, de este lugar, de esta comodidad donde no se llega a ningún lugar. Sácanos, Dios mío, de esta manera, de esta rutina, de este aspecto ceremonial, litúrgico, protocolar, robotizado, mecanizado. Quítanos todo tipo de, aleluya, de liturgia muerta, barata y vacía. Conviértenos en hombres verdaderos de Dios. Conviértenos en hombres levantados. Conviértenos en hombres consagrados, apartados del mal y que vivan para Dios, apartados de este mundo y que vivan para Cristo. Saca nuestros ojos de esta tierra. Quita nuestras intenciones de tanta basura